encuentra lo sagrado, 7 secretos impactantes de Moisés, lo divino revelado al mirar a Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Moisés, un hebreo nacido entre el llanto y el lamento de un pueblo esclavizado en Egipto, se encontraba en un dilema. Crecido en la corte del faraón, disfrutaba de los placeres de la riqueza egipcia, mientras que su pueblo sufría bajo el yugo del opresor. A la sombra de las pirámides y el esplendor del Nilo, recordó el clamor por la libertad, resonando dolorosamente en su corazón dividido. Era un hombre de múltiples identidades, un príncipe educado en sabiduría egipcia, pero con la sangre hebrea corriendo por sus venas, cargando la pesada carga de su gente. Una tarde, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro en el monte Horeb, sucedió lo extraordinario. Ante sus ojos, una zarza ardía sin consumirse. La escena era magnífica y desafiante, y Moisés, curioso y aterrado, se acercó. Entonces, una voz poderosa resonó en su interior. «Moisés, Moisés». La voz era como un eco divino, cargada de sabiduría y dolor, una llamada que lo eligió para lo monumental. «Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», dijo. El fuego ardiente no solo iluminó la zarza, sino también el corazón de Moisés, revelando su destino. Sintiendo la grandeza del Creador, sus dudas comenzaron a desvanecerse. Dios le confió la misión de liberar a su pueblo de la servidumbre, y aunque temía no ser el hombre adecuado, el gran plan de Dios ya estaba en marcha. La vara que llevaba en su mano se transformaría en un símbolo de poder y milagro. ¿No es este un secreto inicial, que el poder de Dios puede cambiar lo ordinario en extraordinario?, pensó Moisés mientras regresaba a Egipto, consciente de que la tarea que se desataba era monumento y responsabilidad de libertad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días que siguieron a su regreso a Egipto fueron de intensa confrontación. Con miedo y determinación, Moisés se presentó delante del faraón, llevando consigo la valentía otorgada por la voz divina. «Deja ir a mi pueblo», proclamó. Y aunque su corazón tambaleaba, el poder de Dios resonaba en sus palabras. Sin embargo, el faraón, un dios entre hombres, desestimó su pedido, desatando así la furia de plagas. Agua convertida en sangre, ranas, piojos y moscas. Cada calamidad revelaba la apostasía de un pueblo que adoraba ídolos vacíos. Cuando los cielos se oscurecieron y la oscuridad cubrió la tierra, no era solo una señal de juicio, sino un acto que interpelaba a los egipcios a mirar lo que despreciaban. Con cada plaga, Moisés comprendía más claramente que su llamado iba más allá de su pueblo. Era la voz de Dios que retumbaba, mensajera de justicia y liberación. Con cada acto sobrenatural, los hebreos comenzaron a avisorar la esperanza de un futuro en libertad. El clímax de su travesía llegó frente al Mar Rojo, donde el miedo acechaba y la desesperanza reinaba. Con el ejército egipcio tras ellos, Moisés comprendió que el poder divino se manifestaría de manera asombrosa. Alzó la vara y el mar se partió, creando un camino a través de las aguas. No solo eran pasos hacia la libertad, sino una demostración del carácter soberano de Dios, el secreto de la liberación. Aquella travesía no solo liberó a un pueblo, mostró que donde hay fe hay un camino a través de lo imposible.
Con cada paso, Moisés se acercaba más al verdadero propósito de su misión, preguntándose si comprendería los profundos secretos de la divina revelación que Dios tenía para él y su pueblo. El viaje apenas comenzaba. Los hebreos cruzaron el Mar Rojo y una nueva esperanza renació en sus corazones. Las aguas se cerraron detrás de ellos, sellando el destino del faraón y su ejército, quienes habían perseguido a los que fueron inquebrantables. De pie en la orilla opuesta, Moisés escuchó el cántico de su pueblo, una melodía de liberación y gratitud que resonaba en el aire. «Cantaré a Jehová, porque se ha triunfado con gloriosa victoria», entonó el pueblo, y en esas palabras se sellaba el pacto de fidelidad entre Dios y su pueblo. Sin embargo, no todo era paz en el desierto. Mientras avanzaban hacia la tierra prometida, el camino se tornó árido y difícil. Las expectativas iniciales de un viaje glorioso se enfrentaron a la dura realidad de la falta de agua y alimento. La fe que un instante antes era vibrante comenzó a desvanecerse, murmullos de descontento brotaron entre los hebreos cual maleza seca en el desierto. ¿No había suficientes tumbas en Egipto para morir? ¿Por qué nos trajiste aquí?, gritaron, sumidos en la desesperanza. Con el corazón apesadumbrado, Moisés clamó al Señor. La voz de Dios respondió: «Yo haré llover pan del cielo para ustedes». Cada mañana cuando la escarcha se derretía, un dulce maná cubría el suelo. Así, el sustento divino se hizo presente de manera milagrosa, y su corazón se llenó de confianza. La provisión era una afirmación del propósito de Dios. El camino hacia la tierra prometida no estaría exento de pruebas. Cada día les enseñaba que aunque su confianza tambaleaba, la fidelidad de Dios permanecía pétrea. Los hebreos, sin embargo, se enfrentaban a otra batalla, una interna. Siempre deseosos de regresar a Egipto, anhelaban las cebollas y los ajos que dejaban atrás. Moisés oyó su clamor, y con cada lamento, la ansiedad y el temor que había dejado atrás se cernieron nuevamente sobre él. Clamó nuevamente al Señor por dirección y sabiduría. Así recibía enseñanza sobre la necesidad de perseverar y confiar en el propósito eterno. Con el paso del tiempo, llegaron al monte Sinaí, donde Dios convocó a Moisés a la cima. «Prepárense», dijo el Señor, «porque descenderé en una nube y hablaré contigo». Moisés, lleno de reverencia y temor, ascendió, y allí, en la oscura tempestad de fuego y relámpagos, recibió la ley, los 10 mandamientos que marcarían la frontera entre el mundo de la opresión y la tierra de promesas. «No tendrás dioses ajenos», resonó la voz de Dios en su corazón. Era un pacto que no solo definía su relación con el Altísimo, sino que trazaba la identidad del pueblo seleccionado, lo sacaría de la esclavitud del pecado. Mientras se adentraba en la gloria de Dios, su rostro reflejó el resplandor divino, y de regreso a su pueblo, les reveló el mandato. Pero el desafío no acababa allí. Empezaron a fabricar un ídolo, un becerro de oro, y el corazón de Moisés se llenó de temor y frustración. Observó cómo sus fieles, a pesar de haber visto el poder de Dios, cayeron en la tentación. «¿Qué ha sucedido con esta gente?», se preguntó, luchando con la traición de su propia sangre. Dios observó desde lo alto. Moisés intercedió por ellos. «Recuerda tu pacto, oh Señor, recuerda a Abraham, Isaac y a Israel». Entonces el Señor, en su misericordia y justicia, permitió que Moisés descendiera con un nuevo propósito, pues, a través de la traición, venía una enseñanza invaluable. Mientras los hebreos se preparaban para emprender su camino, un nuevo secreto se revelaba en el desierto: la obediencia como una manifestación de amor y fe en el Dios de sus padres. «El viaje no será fácil, pero yo estaré con ustedes», resonó en su espíritu. Así, en cada respiro de angustia, venía una promesa de gloria. A medida que se alejaban del monte, el anhelo de Moisés creció. Si tan solo supieran el plan definitivo de Dios para su liberación, un propósito más allá de su comprensión actual. Con fe renovada, se preparó para guiar a su pueblo, pero la historia apenas comenzaba. En lo profundo del desierto, el Dios fiel se preparaba para revelar su voluntad en formas que jamás imaginarían. ¿Qué otros secretos reservaba el Altísimo para su pueblo redimido?
La gloria de Dios estaba a punto de ser manifestada, y el camino hacia la tierra prometida se revelaría no solo físico, sino espiritual. Un nuevo capítulo en la historia de la fidelidad divina estaba por comenzar. El pueblo de Israel se movía con una mezcla de temor y esperanza. Mientras dejaban atrás el monte Sinaí, el eco de las palabras de Moisés resonaba en sus corazones. No tengan miedo, porque el Señor va delante de ustedes, habíales dicho, infundiendo valor. En medio del desierto desolado. Sin embargo, a medida que avanzaban, sus corazones pronto volvían a llenarse de inquietud. Un día, al amanecer, un grupo de ancianos del pueblo se acercó a Moisés con un ruego. ¿Por qué no tenemos agua, Moisés? Nuestros hijos y nuestras bestias están a punto de perecer. La voz de la desesperación se elevaba entre ellos como una súplica al Dios que había prometido su liberación. Moisés, angustiado por la creciente rebelión, se dirigió otra vez al Señor. ¿Qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme, exclamó con el corazón pesado. La respuesta de Dios fue clara y directa. Ve entre el pueblo, y lleva contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y ve. Estaré delante de ti sobre la roca en Horeb. Golpearás la roca, y de ella saldrá agua, y el pueblo beberá. Con fe, Moisés hizo lo que Dios le ordenó. Al golpear la roca, el agua brotó, como una cascada de vida fluyendo en el desierto. El pueblo, asombrado, vio cómo Dios seguía proveyendo, incluso en su rebelión y desconfianza. Aquellas aguas eran más que solo sustento, eran un recordatorio de la fidelidad de Dios. El lugar fue llamado Masa y Meribá, porque allí el pueblo había puesto a prueba al Señor, preguntando, ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Sin embargo, la siguiente prueba no tardó en llegar. Los amalecitas, enemigos de Israel, atacaron, sin tregua, comenzaron a pelear contra ellos en Refidim. Moisés, viendo el peligro, instruyó a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. El corazón de Moisés palpitaba, sabía que el desenlace de esta batalla no dependía de su estrategia militar, sino de la intervención divina. Cuando el sol salió al día siguiente, Moisés se colocó en la cima de la colina, levantó sus manos y a medida que lo hacía, Israel prevalecía. Pero cuando las manos caían, Amalec tenía la ventaja. Como el calor del día avanzaba, los brazos de Moisés se fatigaban, y Aarón y Hur, viendo su sufrimiento, le trajeron una piedra para que se sentara, y sosteniendo sus brazos, mantuvieron sus manos en alto. Así, el pueblo fue fortalecido y la victoria se concretó con la intervención divina. El Señor ha jurado que habrá guerra contra Amalec por generación y generación, declaró Moisés después de la victoria. Era un recordatorio de que aunque los enemigos se levantaran en el camino, Dios siempre estaba con ellos. Al regresar, Moisés escuchó la voz de su suegro Jetro, quien llegó para ver cómo estaba su yerno y el pueblo. Jetro lo observó atender a toda la gente que se acercaba con sus problemas y lo reprendió. No es bueno lo que haces, te consumirás a ti y al pueblo que está contigo. Jetro le dio consejo sabio, dividir la carga, elegir hombres capaces y fieles que juzguen a la gente. Moisés tomó el consejo a corazón y empezó a organizar a su pueblo. Sabía que Dios no solo los había liberado de Egipto, sino que también los estaba moldeando como nación. A medida que pasaban los días, su entendimiento de la voluntad divina se hacían más profundos, y cada paso se convertía en una lección sobre su dependencia en el Señor. Esa noche, mientras el cielo estrellado se extendía sobre ellos, Moisés miraba hacia lo alto y sentía la inmensidad del propósito de Dios. Podía ver que este viaje no era solo hacia un nuevo hogar, sino un camino hacia el corazón de Dios. Con cada milagro, con cada desafío, se acercaban más a comprender no solo su identidad, sino el carácter del Dios que los guiaba. Este viaje será largo, reflexionó Moisés, pero estoy seguro de que cada prueba nos revela un fragmento de su gloria. Así, en el vasto desierto, Dios seguía escribiendo la historia de su pueblo. ¿Cuál sería el próximo secreto escondido en su plan soberano? La verdad se revelaría al pueblo fiel que aprendía a caminar en obediencia y confianza. Mientras el pueblo de Israel continuaba su travesía por el desierto, una profunda sensación de inquietud impregnaba el ambiente. Habían presenciado la poderosa mano de Dios llevando a cabo milagros, sin embargo, aún luchaban con las dudas en sus corazones.
Las victorias sobre los amalecitas habían instado a una fe renovada, pero los ecos de la incertidumbre persistían en sus pensamientos. Moisés convocó a los ancianos del pueblo para compartir los relatos de las bendiciones y liberaciones que habían vivido, recordándoles cómo el Señor había respondido a sus clamor por agua. Recordad, les dijo, cómo Él hizo brotar agua de la roca, así hará de nuevo, porque nuestro Dios es fiel y nunca nos abandonará. Pero no todos estaban convencidos. Dentro del campamento, un grupo de hombres empezó a murmurar. ¿Quién es este Moisés? ¿Acaso ha de guiarnos en la incertidumbre por siempre? Necesitamos un líder fuerte y constante, decían. Aunque sus palabras eran susurros, se esparcieron como el fuego en el bosque seco. Esa noche, mientras la luna iluminaba el espacio entre las tiendas, Moisés se retiró a hablar con el Señor. En la penumbra, la voz de Dios resonó en su corazón. Moisés, lo que los hombres murmuran no es contra ti, sino contra mí. Diles que miren hacia arriba, que confíen en mi provisión, pues tengo planes mayores que los suyos. Con renovada determinación, Moisés volvió al campamento al amanecer. Convocó a todos y les dijo: ¿Acaso no recordáis cómo hemos sido rescatados de la opresión en Egipto? El que nos sacó sigue con nosotros en este desierto. No temas, confía en que el Señor tiene preparadas cosas grandes para nosotros. Mientras las palabras de Moisés resonaban entre el pueblo, Dios volvió a hablar a Moisés desde la nube que cubría el monte. Reúne al pueblo y a sus líderes y prepara su comida. Corazón para un encuentro conmigo. Quiero darles reglas para vivir en la tierra que les prometí. La ominosa voz venía acompañada de truenos y relámpagos, y Moisés se sintió abrumado por la majestad de su presencia. El pueblo, al escuchar, temió y se acercó a Moisés preguntando: ¿Qué nos dirá el Señor? Y así Moisés subió al monte, donde Dios le entregó las tablas de la ley, no solo como leyes, sino como un pacto entre él y su pueblo. Tú serás mi pueblo, y yo seré tu Dios, declaró Dios. Al bajar, el rostro de Moisés brillaba con la gloria que había recibido. Los israelitas se quedaron atónitos al verlo. Les comunicó la importancia de seguir estos mandamientos y cómo a través de ellos serían guiados hacia la tierra prometida. Esta es la manera en la que debéis caminar. Mediante la obediencia conoceréis la plenitud de mi gloria, les enseñó. Mientras el pueblo escuchaba, algunos comenzaron a cuestionar la dureza de los mandamientos. ¿Debemos seguir solo lo que nos ordenan?, se preguntaban. Pero Moisés, con sabiduría, les respondió que estos no eran solo mandamientos, sino la protección y guía del amor de Dios hacia ellos. El tiempo pasaba, y la prueba de la obediencia estaba en el horizonte, porque el sacrificio de mantenerse fiel se haría evidente en los próximos días. Cada enseñanza, cada norma, era un ladrillo en la edificación de una nación santa. Fue entonces cuando los israelitas comenzaron a entender que el propósito de Dios estaba más allá de una promesa de tierra. Era un llamado a vivir en santidad. Sin embargo, en sus corazones resonaba la pregunta: ¿podrían mantener esta nueva vida ante los desafíos que vendrían? Así se forjaba un nuevo Israel, pero la lucha entre la fe y la duda continuaba. Y al mirar hacia el desierto infinito, Moisés se dio cuenta de que la historia de su pueblo estaba apenas comenzando. Lo que diré aquí es solo el principio, se dijo a sí mismo, pues el secreto del corazón de Dios será manifestado a medida que avancemos. ¿Qué vendría al final de este camino laberíntico de desconfianza y obediencia? En la búsqueda del propósito, el pueblo aún debía descubrir el significado completo de su llamado divino. La revelación estaba esperándolos. Mientras Moisés descendía del monte, la atmósfera en el campamento israelita cambiaba rápidamente. La gloria de Dios que había iluminado su rostro también había dejado un eco en los corazones del pueblo. Pero el resplandor pronto se desvanecía ante la oscuridad de su inquietud. Entre murmullos y miradas furtivas, una inquietud emergía en lo profundo de alma de Israel.
Las primeras sombras del atardecer se extendían cuando un grupo de líderes, insatisfechos con la incertidumbre, se reunió en secreto. No podemos permitir que esta nueva dirección nos lleve a la muerte en el desierto, decían unos a otros, plantando semillas de rebelión en medio del pueblo. Mientras tanto, Moisés, completamente consciente de este clamor entre su gente, buscaba el rostro del Señor. Orando a Dios, le imploró: ¿qué debo hacer con este pueblo que sigue dudando de ti? Ellos han visto tu poder, sin embargo se vuelven a sus viejos ídolos. La respuesta de Dios fue clara: Moisés, diles que el propósito de las leyes que te he dado es para su vida y bienestar. Amén. Son un camino hacia la libertad, no un yugo de opresión. Con renovadas fuerzas, Moisés se volvió hacia el campamento, su corazón lleno de compasión. Al levantarse ante el pueblo, compartió la revelación divina. No caminéis en la sombra de la desconfianza. Tened fe en el propósito eterno de Dios. Lo que os he traído son las palabras de vida, no de muerte. Las audaces palabras de Moisés resonaron en sus corazones y algunos comenzaron a responder. Sin embargo, el grupo disidente anhelaba más que fe, deseaban un ídolo tangible que pudieran adorar. En una asamblea, Aarón, el hermano de Moisés, sintió la presión de los hombres entre los cuales se encontraba. «Hagamos un Dios que vaya delante de nosotros», clamaban. Y así, bajo la presión de sus iguales, Aarón se vio atrapado. «Traedme los pendientes de oro de vuestros oídos», pidió. Mientras el oro chisporroteaba en el fuego, una imagen surgió, un becerro de oro, brillante y tentador. Lo ofrecieron como un dios, un reemplazo por la ausencia de Moisés y el silencio del cielo. Cuando el pueblo vio lo que había creado, comenzaron a bailar y a ofrecer sacrificios, olvidando así los pactos de su Dios. Desde la cima del monte, el Señor observó la corrupción del corazón del pueblo. Su voz resonó con tristeza en el alma de Moisés. «Ve, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Se han apartado pronto del camino que les mandé». Moisés, con un profundo dolor, bajó apurado con las tablas de la ley en sus manos. Cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas desenfrenadas, la ira del Señor ardió en su interior. Rompió las tablas en un acto de desesperación, indignado por la traición del pueblo hacia el pacto que habían aceptado. Sin embargo, en medio de su furia, lo que evidenció fue la fragilidad del corazón humano, que siempre anhela algo que tocar. Una pregunta incendiaria surgió en su mente. ¿Podría algún día este pueblo comprender el verdadero significado de la santidad y la relación con su Dios? ¿Cambiaría en verdad su corazón de piedra? Y así, en la crisis del corazón del pueblo, la adversidad se tornó en oportunidad. El perdón de Dios estaba en el horizonte, esperando ser revelado. Moisés, con la urgencia de ser restaurador, se postró en el suelo, suplicando por la reconciliación del pueblo con su Creador. La clave del destino de Israel estaba por definirse, pues Moisés clamó: «Si no perdonas, líbrame de tu libro». ¿Respondería el Señor a la súplica de su siervo? ¿Se revelaría nuevamente su gloria a pesar de la infidelidad de su pueblo? En la magnitud de su intercesión, un nuevo giro del plan divino empezaba a vislumbrarse, uno que tal vez cambiaría la historia para siempre. La atmósfera se tornaba densa en el campamento, con el eco de la danza frenética del pueblo resonando en la noche. Moisés, de rodillas, se hallaba en un profundo clamor, su corazón desgarrado por la traición de aquellos a quienes había guiado hacia la libertad. Las llagas de la desobediencia aún latían en su pecho. «Oh Señor», exclamaba, «¿cómo podrán volver a ti? ¿Cómo podrá este pueblo, que ahora danza ante lo vano, comprender la magnitud de tu gloria?» La respuesta del Señor fue como un suave susurro que traía consigo un temblor de esperanza. «Moisés, este pueblo, aunque duro de corazón, es mío. He visto su quebranto y prometo que habrá un camino para la redención, pero por ahora su rebelión debe ser confrontada». Con esas palabras, Moisés se levantó, sus pensamientos girando en torno a la gravedad de la situación.
Miró al pueblo, que seguía sumido en su idolatría, ajeno a la tristeza que había causado. Un fuego ardiente empezaba a consumirse en su interior, reflejando la necesidad urgente de restaurar la relación entre Dios y su pueblo. «Regresaréis a mí, así como el estéril regresa al agua de vida», murmuró Moisés, con una fe renovada. Pero el costo de esta restauración sería alto. El Señor había declarado que habría consecuencias. «Los que pecan contra mí, a estos borraré de mi libro». La gravedad de la advertencia retumbaba en su mente, un recordatorio de que el camino hacia el perdón requería un acto de penitencia profunda. Moisés decidió entonces confrontar la situación de inmediato. Se alzó en medio del campamento, su rostro aún resplandeciendo de la gloria de Dios, y con un tono firme exclamó: «Deteneos, ¿hasta cuándo permaneceréis en la oscuridad? Lavemos nuestras manos de la incertidumbre y volvámonos hacia el Dios que nos ha dado vida». Poco a poco, las miradas se tornaron hacia él, como si el brillo en su rostro hubiera despertado la conciencia dormida. Algunos, con el corazón abrumado por la culpa, empezaron a alejarse del becerro dorado. Sin embargo, el eco de la rebelión aún resonaba en aquellos que deseaban permanecer en la oscuridad. ¿No es este el Dios que pidió Aarón? ¿No nos dejó en el desierto a merced de cualquier capricho?, gritó uno de los líderes. La tensión se palpaba en el aire. Moisés sintió el silencio caer sobre el lugar. «Levantaos», les dijo, «y decidid, ¿a quién serviréis? Decid claramente. Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si el oro os atrae, entonces seguidlo hasta su ruina». Frases impactantes resonaron entre la multitud, instando a cada uno a confrontar sus propias elecciones. El pueblo se dividía y sus corazones oscilaban entre el temor y la fe. Aarón, temiendo las repercusiones de sus acciones, había estado callado. Fueron sus palabras las que finalmente rompieron el silencio cargado. «Hemos pecado contra el Señor, ya no habrá más ídolos, solo arrepentimiento». Fue entonces que Moisés subió nuevamente al monte, esta vez dispuesto a interceder ante Dios con mayor fervor. La bruma del monte Sinaí se alzaba como un símbolo de la presencia de Dios, y al llegar a la cúspide elevó su voz: «Por favor, Señor, perdona este pecado de tu pueblo, y si no, borra mi nombre del libro que has escrito». La súplica reverberada en el cielo, y cada palabra era un clamor por redención. Alzada entre nubes de gloria, la voz de Dios resonó con autoridad: «El que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro. Pero tú, Moisés, guiarás a este pueblo a la tierra prometida. Pero antes, ellos deben reconocer su pecado, y yo les mostraré mi poder salvador». El futuro del pueblo de Dios pendía de un hilo, y el intercesor había arrancado un nuevo pacto en medio de la traición. Las promesas de Dios se tejían en su corazón, y así un nuevo plan comenzaba a ser tejido en la historia de Israel. Este incidente, que parecía a punto de condenar al pueblo, sería la llave que abriría la puerta a la comprensión de la gracia. ¿Podría ser que en su mayor debilidad el pueblo de Israel descubriera la mayor revelación de la misericordia de Dios? La sombra del juicio estaba en conjunción con la luz de la gracia, y en el horizonte de su historia un Redentor estaba preparándose para ser revelado en su plenitud. La paciencia del Señor, mezclada con la fragilidad humana, crearía un camino que llevaría más allá de simples leyes hacia el corazón del pacto que el mundo nunca olvidaría. Moisés descendió del monte con la gravosa responsabilidad de una revelación fresca y aterradora. El eco de la voz de Dios aún resonaba en sus oídos, y su corazón palpitaba en su pecho, consciente de que el tiempo de la verdad había llegado. Se dirigió al campamento, donde el pueblo yacía dividido, luchando con el peso de su pecado e incapaces de ver el camino hacia la redención. «Miren, hijos de Israel», comenzó con solemne autoridad, «el Dios que nos ha guiado durante este éxodo no abandonará a su pueblo. Él ha hablado y ha dicho que el arrepentimiento es el camino hacia la reconciliación. Prepárense, pues, a reconocer las consecuencias de su acción». Las miradas de desánimo y esperanza se entrelazaban. Algunos querían volver a Dios, mientras otros se aferraban obstinadamente a su desobediencia.
Mientras las palabras de Moisés resonaban, una angustia sacudió el espíritu de los que se habían apartado del Señor. Veían el rostro de su líder, y aunque estaba iluminado por la gloria divina, también reflejaba una tristeza profunda, una angustia por la traición de los suyos. El eco de sus propias decisiones les alcanzaba. El baile frenético ante el ídolo ahora se sentía como una sombra oscura sobre su conciencia. «¿Qué haremos ahora?», preguntó uno de los ancianos quebrantado por la culpa. «¿Cómo podemos regresar a la senda del Señor después de haberlo ofendido?» Tan gravemente, diciendo, «Perdona, oh Dios», y volviéndonos de nuestros caminos, respondió Moisés con una fe que aún ardía en su interior. Es el tiempo para volver a la adoración verdadera. Hay esperanza en la angustia, ya que la promesa de nuestro Dios no es en vano. Poco a poco, comenzaron a levantarse voces entre la multitud. Algunos comenzaron a caer de rodillas, otros a llorar. El pueblo, cada uno a su modo, comenzó a confesar sus faltas, y las lágrimas y los lamentos resonaban por el campamento. Fue un canto de desesperación, pero también de anhelo de redención. Aarón, observando la transformación del pueblo, sintió que su corazón se hundía. Se acercó a Moisés, quien con mirada comprensiva lo alentó. Es en el reconocimiento de nuestra debilidad donde la grandeza de su gracia es revelada. Todo lo que el Señor pide es un corazón quebrantado. La nube de la gloria del Señor descendió de nuevo sobre ellos, y una atmósfera de reverencia invadió el campamento. El pueblo sintió la presión de la presencia divina, y a través de su dolor y arrepentimiento reconocieron su necesidad de un Salvador. Hoy, proclamó Moisés, seremos renovados. Pero recordad, la gracia es un regalo costoso. Requiere de nosotros no solo arrepentimiento, sino también obediencia. Juntos marcharemos hacia lo prometido y aprenderemos a vivir bajo la luz de su gloria. Las palabras de Moisés resonaron en los corazones de muchos. Tal vez era posible que la historia de su traición se convirtiera en testimonio de la misericordia de Dios. Un nuevo pacto estaba a punto de surgir, uno que mostrara que aún la rebelión no podía frustrar los planes divinos. Mientras Moisés se preparaba para regresar al monte, una eternidad de promesas pendía sobre él. Un susurro en su corazón le decía que en su mandato había implícito un misterio aún mayor. A medida que se adentraba en la proximidad del Altísimo, entendió que la restauración del pueblo no solo era la redención de sus almas, sino también un precursor de algo grandioso y magnífico. Un plan soberano que se revelaría en el tiempo y que impactaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. Pero, reflexionó Moisés, ya casi al borde del monte, ¿qué es esta proximidad que me llama? ¿Qué entendimiento profundo aún está por descubrirse en medio de nuestro quebranto? Tal vez la clave de la promesa no se encuentre solo en el camino de la obediencia, sino también en las semillas de la desesperación que un nuevo pacto está a punto de florecer. A medida que la figura de Moisés se desvanecía entre las nubes, un nuevo amanecer comenzaba a agitarse en el horizonte de la salvación, esperando el momento adecuado para que los corazones volvieran a girar en dirección a la luz divina. Mientras Moisés ascendía al monte, la montaña temblaba a su alrededor, un recordatorio de la majestad y el poder de Dios que se manifestaba en la naturaleza misma. Su espíritu anhelaba estar en la presencia del Altísimo, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la revelación de la gloria divina. En la cima de la montaña, la niebla envolvía a Moisés como un manto y un silencio reverente llenó el aire. Era un silencio cargado de expectativa, del mismo que había escuchado en el campamento. Su corazón latía con la urgencia de entender el propósito divino detrás del llamado que le había sido hecho. En ese instante se sintió completamente a merced de lo sagrado, su ser desbordando de preguntas. «¿Qué harás ahora, Señor?», clamó en su corazón, sabiendo que las palabras que buscaba serían enseñadas por el mismo Dios. De repente, el ruido de un trueno resonó y una voz profunda como el mar rompió la quietud.
Moisés, mi siervo, escucha y registra las leyes que guiarán a mi pueblo. Las instrucciones fluyeron como agua viva, llenando su mente y su espíritu. Dios le reveló los mandamientos que sostendrían a Israel, un conjunto de preceptos que definirían sus corazones y les enseñarían a vivir en santidad. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Comenzó el mandato, y a medida que escuchaba cada palabra, Moisés se daba cuenta de la profundidad de la responsabilidad que recaía sobre él. Mientras registraba las palabras, un pensamiento inquietante le cruzó la mente. ¿Cómo podrá este pueblo frágil y quebrantado llevar este peso? El peso del relato anteriormente escuchado en el campamento parecía aún más significativo. Los ídolos, la rebelión, la imperfección humana, ¿podrán realmente comprender la santidad de Dios? Al hacer esta pregunta, un instante de claridad le fue concedido. En su lucha había una revelación divina. La historia de Israel no sería solo un relato de pecado y rescate, sino una historia de continua gracia. Debes recordar, aunque el pueblo caerá en la rebelión, yo soy el Dios que redime, susurró el Espíritu. Moisés, armado con esta verdad, descendió del monte con las tablas de la ley en sus manos. El peso de la gloria y de la revelación le acompañaban. Su mirada se dirigió al horizonte y pudo vislumbrar el campamento. Amado pueblo, murmuró para sí mismo, estáis a punto de entrar en un nuevo capítulo de redención. Al llegar al campamento, los rostros ansiosos de los israelitas aguardaban su palabra. Moisés, viendo la mezcla de temor y esperanza, levantó las tablas donde estaban grabados los mandamientos, brillando con la luz de Dios. He venido a ustedes con una voz de autoridad y amor. El Dios de sus antepasados nos ha concedido un camino a seguir, un camino que nos guiará a la tierra prometida. Los murmullos se convirtieron en un coro de preguntas. ¿Cómo podremos cumplir su ley?, preguntaron con incertidumbre. Solamente a través de su gracia, que es suficiente en nuestra debilidad, respondió Moisés, sabiendo que con cada mandamiento también venía la promesa del perdón y la restauración. Recuerden, no estamos solos en este viaje, continuó, su presencia estará con nosotros para guiarnos y ayudarnos a vivir en obediencia. Mientras la multitud escuchaba, un silencio reverencial abarcó el campamento. En sus corazones comenzó a nacer la convicción de que, a pesar de sus fracasos, la fidelidad de Dios era su esperanza. Sin embargo, en medio de la emoción, un murmullo inquietante se extendió entre ellos. ¿Y si fallamos de nuevo?, cuestionaron algunos con suspicacia, temerosos de la idea del fracaso. Moisés sintió el peso de esas dudas, y una voz resonó en su interior, una voz antigua y sabia que le recordaba el pacto eterno de Dios. No olviden que en su quebranto hay espacio para la nueva creación. Una señal de esperanza será dada, una profecía de amor que transformará cada corazón. Los ojos de Moisés brillaron mientras pensaba en las palabras por venir y en cómo el pueblo, en algún día, entenderían la profundidad de ese mensaje de redención. Mientras se levantaba su mano para bendecir a todos, se dieron cuenta de que el cielo era más brillante. Un nuevo amanecer de promesas se cernía sobre ellos, revelando que el plan de salvación iba más allá de lo que ellos podían imaginar. Así, una pregunta resonó en su espíritu. ¿Cuál será el sello de este nuevo pacto que unirá a todos los pueblos bajo la luz de Dios? Las nubes se disolvían lentamente, dejando entrever un futuro lleno de esperanza y redención que aguardaba ser plenamente revelado. El asombro había invadido el corazón del pueblo, mientras los ojos de Moisés se llenaban de fuego divino. La luz que emanaba de las tablas iluminaba su rostro, reflejando no solo el cumplimiento de un mandato sagrado, sino también el profundo anhelo de un pueblo que buscaba la dirección de su Dios. No lejos de allí, un viento sutil comenzó a soplar, como si la creación misma se uniera al clamor de Israel por comprensión. «Escuchen, oh Israel», proclamó Moisés con voz firme. «Hoy se nos ha dado un nuevo destino. Como un padre amoroso
amoroso instruye a sus hijos, así se nos ha dado la ley, para enseñarnos el camino hacia la justicia y la vida. Sus palabras retumbaron con la autoridad de aquel que lo había enviado, resonando entre los rostros llenos de temor y expectativa. ¿Qué diremos cuando fallamos?, preguntó un anciano del pueblo, su voz temblorosa. ¿Cuál será nuestro refugio ante la ira de Dios? La inquietud en su corazón era palpable, y muchos asintieron con preocupación. Moisés, sintiendo el peso de cada pregunta, recordó el susurro del Espíritu en el monte. Debemos entender que el camino hacia la redención es un proceso, no es solo un conjunto de reglas, sino un viaje de constante regreso a la fuente de nuestra fortaleza. Mientras hablaba, las palabras comenzaron a fluir, como un manantial de vida en medio del desierto. Debemos poner en práctica estas leyes, pero antes que nada, debemos recordar su amor. No seremos siempre perfectos, pero su misericordia nos sostiene. El pueblo tiene que aprender que el arrepentimiento es un poder liberador que nos acercará a su corazón. Al escuchar esto, algunas almas más jóvenes, llenas de fervor, comenzaron a murmurar entre sí. Entonces, Él siempre podría acogernos con brazos abiertos, incluso en nuestras caídas. El eco de esta revelación resonó en sus corazones. Moisés les instó: sí, cada vez que caigan, levántense en su nombre y busquen su rostro. Es su deseo que nunca olviden que, en medio de nuestras luchas, Él es el gran Redentor. Pero entonces, una sombra de desesperación se cernió sobre el campamento. Un grupo se apartó, sumido en discusiones animadas. ¿Será suficiente este pacto para restaurarnos de nuestra debilidad?, cuestionó uno. ¿Quizás una nueva tabla de leyes podría guiar más efectivamente? Moisés, entendiendo la inquietud, elevó su voz por encima del murmullo. No es solo el mandato lo que nos transformará, es el poder de su amor que va más allá de nuestras limitaciones. Esto no es un peso, sino un regalo que nos ofrece vida en plenitud. Yo mismo seré testigo de cómo su promesa de misericordia se manifestará en los tiempos por venir. Los corazones comenzaron a calmarse, mientras Moisés sabía que la lucha espiritual del pueblo estaba lejos de terminar. Pero escuchen, entre vosotros hay un signo de esperanza que aún no habéis visto. Un día se levantará uno que establecerá un pacto nuevo, en el que la ley será escrita en vuestros corazones. El Espíritu de Dios guiará a todo aquel que busque su rostro. Un murmullo mezclado de claridad y confusión se extendió entre los israelitas. ¿Qué significa esto?, preguntó una madre, llenando su voz de ansias por entender. La luz del crepúsculo comenzó a cernirse sobre ellos como un manto de expectativa. Moisés sintió el peso de esta pregunta, seguido por una revelación profunda. Un día, un profeta como yo, y mucho más grande, vendrá a traernos la salvación. Por medio de él habrá un nuevo pacto, un pacto que nos unirá en un solo cuerpo. Por medio de su sufrimiento y sacrificio, conoceremos verdaderamente a Dios en la plenitud de su misericordia. Las cabezas se inclinaron mientras la verdad penetraba los corazones. La presencia de Dios se sentía en el aire, y con una súbita calma todos entendieron que sus vidas estaban en la palma del Altísimo. Así que, hoy, amados, no solo reciban estos mandamientos, esperen con anhelo aquel día en que la promesa de mi Señor se cumplirá. Caminen en fe y algún día comprenderán el esplendor de su redención. Está por llegar la luz verdadera que iluminará todas las naciones. Moisés hizo una pausa, mirando cada rostro, cada alma presente, antes de concluir con una poderosa afirmación. ¿Cuál será este nuevo camino que Dios ha preparado para nosotros? La escritura del pacto nuevo aún está por venir, pero el amor nunca fallará, y en esa esperanza debemos vivir. La multitud observaba a Moisés con una mezcla de asombro y curiosidad. Las palabras que había compartido resonaban en sus corazones como la melodía de un canto antiguo.
Sin embargo, a pesar de la luz que brillaba en sus mandamientos, una sombra de preocupación seguía acechando entre algunos de los israelitas. A medida que la noche se adensaba, la incertidumbre volvía a tomar forma, y murmullos de desconfianza comenzaron a circular una vez más entre el pueblo. «Este nuevo pacto que nos prometes», cuestionó uno de los ancianos, «¿qué forma tendrá realmente? La ley que nos has traído parece pesada, incluso difícil de seguir». Sus ojos reflejaban la inquietud del grupo. La lucha por creer en la fidelidad de Dios se hacía más intensa. Moisés, sintiendo la neblina de temor que comenzaba a embargar a su pueblo, recordó las palabras del Señor. Se había enseñado la necesidad de confiar en la buena voluntad de Dios, incluso cuando los caminos parecían inciertos. «Escuchad bien», exclamó, «la ley que se nos ha dado no es un fardo, sino un sendero hacia la vida. Cada mandamiento está impregnado de amor y guía. Es en la obediencia donde hallaremos la libertad». «Aún así, ¿qué pasará cuando fallamos?», nuevamente resonó uno de los jóvenes cuya voz se alzó con urgencia. «Si caemos en la desesperación, ¿dónde encontraremos refugio en medio de nuestra debilidad?». El eco de su interrogante cortante tocó la fibra más sensible de Moisés. Él mismo había sido testigo de cómo la desobediencia podía llevar a la ruina y cómo, a pesar de esto, el corazón de Dios siempre estaba abierto a la redención. «Hay un tiempo por venir», reveló con una calma que emanaba desde su interior, «donde el sacrificio se convertirá en la puerta de vuelta a la esperanza. La respuesta a vuestra pregunta está ya en el futuro que el Señor ha prometido». No podía decirles específicamente qué vendría, pero sabía que el nuevo pacto sería diferente. En la profundidad de su espíritu vio vislumbrar la obra de un Redentor, alguien que, a través de su sufrimiento, restauraría la relación entre Dios y su pueblo. «Aquel que vendrá escribirá su ley en vuestros corazones», murmuró, «y por medio de él conoceréis la paz que sobrepasa todo entendimiento». A medida que sus palabras plasmaban imágenes de esperanza en el aire, un susurro del viento pasó entre el pueblo, como si la creación misma diera testimonio del plan divino. Las ansias por la revelación comenzaron a cambiar el tono de la conversación, y muchos comenzaron a reconocer que su dependencia en la gracia de Dios sería el faro que guiaría sus pasos. Natán, un joven israelita, sintió una chispa de fe encenderse dentro de él. «Si el Señor es verdaderamente fiel», pensó, «¿por qué dudar de su promesa? Aún el camino, encontraré fuerza en su amor». El levantamiento de la fe se extendió y muchos comenzaron a compartir testimonios de cómo habían sentido la mano de Dios en sus vidas a lo largo de su travesía. La atmósfera se transformó y un poderoso sentido de unidad comenzó a tejerse entre ellos. «Sí, recordemos estos tiempos de prueba como un testimonio de su fidelidad», exclamó una mujer, «y mantengamos nuestros corazones abiertos a lo que Él tiene reservado para nosotros». En ese momento de transformación, mientras la luz de la luna brillaba sobre el campo, Moisés sintió que una fuerza renovada llenaba el aire. Fue la promesa latente de un nuevo amanecer, un amanecer que no solo transformaría las vidas individuales, sino también el destino de toda una nación. «Amados», proclamó Moisés, «aunque el camino sea arduo, el propósito de Dios siempre prevalecerá. No solo guiados por la ley, sino también abrazados por la gracia que viene. Estemos alertas, porque los caminos de Dios son más grandes de lo que podemos comprender. Un tiempo se avecina en el que conoceréis al Redentor, quien hará de vuestra caída un testimonio de su gloria. El nuevo pacto está a las puertas». Como los murmullos se convirtieron en aclamaciones de esperanza, Moisés entendió que había plantado la semilla de una promesa que florecería en el tiempo. ¿Cuál sería la forma de este pacto? La revelación divina aguardaba su momento en el corazón de cada israelita, en un futuro que los llevaría más allá de su propia lucha a una gloria imperecedera. Mientras cada uno comenzaba a retornar a sus tiendas, la promesa de un nuevo tiempo resonaba en el aire.
Moisés subió a la ladera y miró hacia el horizonte, sintiendo en su espíritu el eco de las antiguas promesas. ¿Qué secretos de liberación aún están ordenados en el cielo? ¿Qué maravillas nos aguardan en el tiempo venidero? Así, con cada paso que daba el pueblo hacia adelante, un plan eterno se iba desplegando, dejando un velo de misterio sobre lo que estaba por venir. Moisés comprendió que la historia del pueblo de Israel era un intrincado tapiz tejido con hilos de debilidad humana y la constante gracia de su Redentor. ¿Qué significaría esto para ellos en un mundo lleno de incertidumbre? La respuesta, sin duda, sería la revelación definitiva del amor divino que cambiaría todo para siempre.